Y retornamos con esto que es salud y variedad. Doctores, continuando con su tema. Sí, ahora vamos a hacer una pequeña intervención. El licenciado Kelvin Valdés va a hacer una intervención con referente a la parte que tiene más controversia. Ay, ay, ay. Informa, Kelvin, informa. Bueno. A nosotros se nos ha planteado y conocemos lo que es la parte de los ateos. Y los ateos siempre han propuesto y han dicho que la ciencia es como su manual o es su religión. Y están equivocados. Sabemos que la ciencia no es una creencia. Usted no puede decir yo creo en la ciencia porque son hechos. Y cuando algo ya está hecho, es simplemente usted aceptarlo como está. Entonces, en la parte que los ateos plantean, es que la mayoría de científicos, de ganadores del premio Nobel, han sido todos ateos. Y eso es mentira, fue desmentido. El 70% de las personas que han ganado premio Nobel, todos tienen apego religioso. Todos pertenecían a una X religión, poniendo a Dios como el principal. Y nosotros hemos visto que esto ha sido mucho debate y nosotros siempre se nos ha planteado que la religión y la ciencia siempre han estado como en enemistad. Cuando hay muchos aval, cuando hay un sinnúmero de conocimientos, un sinnúmero de estudios que revelan que la ciencia tiene aporte a la religión y muchas respuestas de la ciencia se encuentran en la religión. El principio de casualidad o la ley de casualidad establece que todo lo que es creado fue creado por una fuerza superior. Estamos hablando de la ley que hasta ahora no ha podido ser debatida ni ha podido ser acusada. La ley de casualidad o los principios de casualidad. No hay algo que pueda contradecir que todo lo que hay en este mundo fue creado por una fuerza superior. Y muchos dirían, pero si Dios fue el creador del mundo, si hay una ley que lo apoye, ¿quién creó a Dios? La pregunta desde chiquito que todo el mundo se ha hecho. Es el punto. Vamos a ponerte un ejemplo. Tus hijos, voy a ponerle el ejemplo con tus hijos. Y disculpa que tome a tus hijos como ejemplo. No hay problema. Tú tienes leyes y tienes reglas en tu casa. Supone tus hijos a las 8 tienen que estar durmiendo. La comida que ellos tienen que comer es comida que sea saludable. No pueden llegar a las 11 de la noche. Y que voy a jugar con el amiguito. Pero las leyes que rigen a tus hijos no te rigen a ti. Son leyes para ellos. Porque tú eres el padre. Tú eres el creador de ellos. Lo mismo pasa con Dios. Las leyes físicas, las leyes químicas, las leyes naturales están implementadas para nosotros. Nosotros nos reproducimos. Pero las leyes que aplican a Dios están fuera de la física y de la química. Nosotros no podemos agarrar nuestras leyes y planteárselas a Dios y pensar que Dios se va a mover igual que nosotros. Entonces, cuando hablamos de Dios, como lo define su significado actual, es el creador por excelencia. Estamos hablando de un ser que está superior y que para nosotros conocer el verdadero origen de Dios, Él tiene que dárnoslo a conocer a nosotros y nosotros ver cuáles son las leyes que rigen a Dios. Porque las leyes humanas y físicas son para los humanos, no son para Dios. A Dios no le da frío, a Dios no le da calor, porque esas son leyes que hay establecidas para nosotros. Y que en algún momento tuvo Dios que hacerse carne, que fue cuando dio a Jesucristo, nuestro Señor, Exacto. a dar la vida por nosotros, para que el pueblo entendiera que Él, siendo Dios, se ha dado para sentir como sentimos nosotros, porque las leyes no se aplicaban a Él. Exactamente. Dijo, yo voy a entrar para que ustedes, para yo entender un poco más a mis hijos. Ese es mi punto de vista. Él dijo, bueno, yo tengo que sentir lo que ustedes sienten, vivir lo que ustedes viven, para conocerlo en carne propia. Y murió incluso, llegó a la muerte, que es la última etapa en que llegamos nosotros, los seres humanos. En ese punto, nosotros no dudamos de ciertos personajes de la historia, pero los ateos han querido establecer, según la ciencia, que Jesús no existió. Y nosotros dividimos nuestro tiempo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, si tenemos un personaje que es basado a Dios y divide nuestro tiempo. Un personaje tan trascendental como fue Jesucristo. Trascendió tanto que cambió el tiempo en el cual nosotros vivimos. En el mundo entero. Bueno, hay lugares en el mundo que no utilizan el mismo
calendario que nosotros, que es el calendario gregoriano, como por ejemplo en China utilizan todavía su calendario, y en ciertos países de Roma también utilizan otro tipo de calendario, pero un ser humano pudo cambiar el mundo totalmente, simplemente por su existencia, y no pudo ser alguien común y corriente. No, es que Jesús era... El mismo Gengis Khan, que fue el que conquistó más partes del mundo, no pudo ser tan trascendente como lo fue Jesucristo, que fue solamente en un pueblo, por decirlo de esa manera, o en un país que él trascendió. Luego, cuando esos romanos recibieron esa información, que fueron también unos grandes conquistadores, difundieron esa palabra y conmovió al mundo, y eso fue lo que hizo que el mundo cambiara. Claro, Jesús fue una persona muy revolucionaria en ciertos términos, pero para nosotros tener claro de que la ciencia nunca ha estado en contra de la religión o de la fe, nosotros vamos a ver que hay un sinnúmero bueno, el mismo padre de la medicina, Hipócrates, lo que es Francis Collins, padre del genoma humano. También tenemos a John Lemaitre. Esos son personajes de la historia en la cual nosotros basamos nuestra creencia a nivel científica, que eran monoteístas, y el término monoteísta era creer en Dios. Incluso muchas veces a ellos los perseguía la Inquisición porque ellos confesaban que tenían apego a cierta creencia religiosa. Entonces, si tantos filósofos antiguos que nosotros nos basamos a las leyes y a los descubrimientos que ellos hicieron, creían en Dios, ¿por qué creer que la ciencia está en contra de Dios? Las personas tienen, alguien me decía una vez, las personas tienen mucho ocio, y cuando tú tienes mucho tiempo libre y no lo dedicas por lo menos a educarte, por lo regular tus pensamientos se van a cualquier tipo de invento. No estoy diciendo que esa persona sea bruta o que tengan y no inviertan su tiempo en cosas importantes. Pero si tú quieres comprender algo, tú tienes que estudiarlo. Exactamente. Y para tú comprender a Dios, su forma, tú tienes que sentarte con una Biblia, leerla, analizarla. No simplemente decía yo soy ateo porque, qué sé yo, me castigaban, me hablaban mal. Los religiosos en la Inquisición acabaron con medio mundo, lastimaron a las personas. No, siéntense a leer la Biblia, a estudiarla, y van a comprender ahí, van a comprender por qué el mundo es mundo y por qué pasan muchas cosas que están pasando. Exactamente. Uno de los puntos que quiero, para establecer bien mi postura, es que nosotros conocemos a Diágora. Diágora es el creador del ateísmo. Y podemos poner a Jesús como el creador del evangelio, de cualquier religión que tú lo quieras poner, o de la parte religiosa. Y cuando tú estudias esos dos personajes, vas a comprender que Diágora era una persona que a nivel psicológico tenía ciertos traumas, y él era una persona que en cierto tiempo creía, pero por un momento en el cual su vida con su familia pasó un momento de dificultad, él negó la existencia de Dios, pero por un trauma que él en su vida se ocasionó, y él no recibió una respuesta de Dios directa. Porque recibir una respuesta de Dios no significa que Dios va a decir sí a todo lo que tú pidas. Una respuesta de Dios que Dios puede decir sí o no. Si fuera así de fácil. Cuando tú te vas a la historia, a la biografía de Jesús, tú vas a encontrar que Jesús, en todo su dialecto, en toda su capacidad, hasta el día de hoy, ha sido considerado una de las personas que ha utilizado más su capacidad mental para resolver conflictos sociales. Entonces estamos hablando que la persona que sigue el ateísmo, la persona que sigue el panteísmo, son personas que siguen una persona que a nivel psicológico, a nivel de la salud, tenía cierta discapacidad. Entonces yo me estoy basando en algo que en sí, desde el principio, trae su problema. El ateísmo, la mayoría de personas ateas son personas que tienen un trauma y reflejan ese trauma en negando la existencia de Dios. Y para tú negar a Dios, tú tienes que tener, aunque sea el mínimo nivel de creencia en que algo así existió. Exactamente. Y eso es imposible negar, que Dios existe. Hay algunos que simplemente alegan que pudo ser alguien trascendente, pero
no creen en Dios como creador, sino que se le están apegando ahora a los alienígenas. Exactamente. Estaba viendo un programa que dice, no, eso fueron los alienígenas, eso lo hicieron los extraterrestres. Entonces, están buscando, muchos ateos, entiendo yo, desmeritar a Dios. Y digo yo que le están dando adeptos al diablo. Porque cuando tú le quitas mérito a las cosas de Dios, tú dejas de hacer las cosas que Dios te pone para que tú hagas de una manera correcta o en sentido general que tú debes hacer, tú simplemente estás sacando gente para que el diablo juegue con ellos o para tenerlo ahí simplemente, para que el diablo goce con esas almas. Exacto. Fíjate que los ateos niegan la existencia de Dios, pero no niegan la existencia de Satanás. Exactamente. Satanás es una creación de Dios. Lucifer. Y mayormente nosotros, para que tú veas el tipo de frustración que hay aquí, y cuando viene vamos a caer al tema de lo que perjudica ciertos conceptos religiosos y ciertos conceptos... Doctor, un segundito ahí, doctor. Vamos a hacer la pausa y para que empecemos su tema. Ahí, guárdamelo ahí. Téngalo pendiente. Excelente. Bien, bien. Esto es Salud y Variedades.